Esta será nuestra última conferencia del ciclo La fotografía habla de revoluciones. Y hemos tenido la ocasión, como recordaréis, de poder hacer repaso del papel de la fotografía para explicar y para narrar las revoluciones desde que la fotografía pudo ser testigo de esos hechos, aunque anteriormente también las hubiera habido. Pero una de las cosas que pudimos constatar es que el fenómeno revolucionario es un fenómeno moderno y como tal pues necesitaba de la fotografía como esa compañera testimonial, objetiva y también, por otro lado, muy apasionada en manos de fotógrafos y fotógrafas que supieron estar al lado de los protagonistas de las historias. Fueron 10 conferencias, esta es la 11ª, en las cuales hemos hecho repaso desde la Comuna de París, que fue nuestra primera revolución narrada por la fotografía, hasta la que tendremos hoy, que es una narración sobre la primavera árabe, que hemos considerado como la última, entre comillas, revolución que al menos de una entidad muy importante y que le dio a los pueblos árabes pues un papel protagonista a la hora de dirigir su destino, aunque bueno, después ya valoraremos, sobre todo valorarán en nuestros protagonistas de hoy, pues en qué ha quedado todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio y toda esa convulsión. La fotografía tuvo su papel determinante en cada una de estas revoluciones, tal como fuimos viendo. Tuvimos testimonios de fotógrafos, fotógrafas, tuvimos testimonios de expertos que analizaron los periodos. Pudimos ver cómo la fotografía en algún caso fue una herramienta revolucionaria a través de las cámaras, en otros casos fue una herramienta contrarrevolucionaria en manos de los que fueron en contra de las libertades propuestas por la propia revolución. Sirvieron de territorio de lucha y sirvieron también de puente de enlace con las comunidades, ¿no?, que luchaban por estos derechos. Hemos visto también cómo los rasgos estéticos en cada uno de estas revoluciones, en cada una de estas utilizaciones de la fotografía fueron diferentes, cómo iban acompañando la evolución de las tecnologías, cómo la tecnología ayudó mucho a la narración de cada una de las historias, desde las tarjetas postales, como habíamos visto en la Comuna de París, los pósters de la Agitprop de comunista en la Revolución rusa, y hoy tendremos quizá una novedad, que es el acompañamiento de las nuevas tecnologías, del soporte de la tecnología ya aplicada a los dispositivos móviles, que ya hace que en algún caso incluso se podrían diluir la autoría por parte de la información periodística que nos hizo llegar las fotografías y los testimonios de esta revolución. Pero bueno, no hemos traído aquí a la masa de revolucionarios armados con un móvil, sino que hemos traído a 2 fotógrafos para que nos pudieran hablar de su experiencia. Samuel Aranda, que nació en Santa Coloma de Gramenet en 1979 y bueno, es un todoterreno absoluto, que leer su currículum me llevaría a lo mejor media hora. Yo le dije tacha algo, pero yo no lo voy a tachar. Se inició en el fotoperiodismo a los 19 años en el diario El País y el periódico de Cataluña, y desde entonces ha estado viajando como reportero
Israel, Palestina, Pakistán, Gaza, Líbano, Irak, Marruecos, el Sáhara Occidental, China, Uzbekistán, después Kosovo, Colombia, la disputa entre el Moldova y Transnistria, los niños en la calle en Bucarest, la camorra en Nápoles. O sea, vais viendo que son temáticas además en las que se necesita una conciencia muy clara de lo que está sucediendo allí. No es turismo, ¿verdad? Mientras tanto, ha ido cubriendo también diferentes conflictos en España. En 2011 inició la cobertura de las revoluciones árabes en Túnez, Egipto, Libia y Yemen, un trabajo que expuso en el Instituto Cervantes de Nueva York y que fue seleccionado para las fotos del año del New York Times. Recibió el premio WordPress Photo en 2012 por una de las imágenes que obtuvo en el Yemen y el premio Ortega y Gasset en 2016, entre otros premios que ha recibido. Actualmente trabaja como freelance fundamentalmente para el New York Times y es miembro de la agencia Panos en Londres. Y a su lado tenemos a Ana Suriñac, que es más joven y por lo tanto su currículum no es tan extenso, pero también es una de nuestras grandes fotógrafas en este momento documental y además tiene un mérito que yo por eso he apostado por ella como interlocutora de Samuel, que es la editora gráfica y la fundadora de la revista 5W, que para mí ha sido como un milagro que floreció en estos últimos años, porque ya pensábamos que el periodismo en papel pues era una disciplina prácticamente abocada a su ocaso, ¿no? Y sin embargo ha irrumpido esta revista de una manera muy creativa, de una manera con un estilo muy especial, y cuando digo estilo es porque se cuidan todos los detalles, se cuida la literatura, se cuida mucho la imagen y además lo que se cuida mucho es el compromiso. O sea, no es una publicación frívola, sino que es una publicación que de lleno entra en las problemáticas, las hace atractivas desde el punto de vista intelectual y también desde el punto de vista del compromiso humano. El trabajo de Ana se ha centrado en documentar los movimientos de población y crisis humanitarias en diferentes partes del mundo. Ha publicado en medios de comunicación tanto nacionales como internacionales y ha codirigido los documentales Misbah y Boza, y es premio Desalambre a la Perseverancia 2020. Me encanta el título de ese premio. Sí. Y bueno, yo no quiero ocupar más tiempo, perdonarme si lo he hecho, porque ellos bueno, tienen muchísimas cosas que explicarnos y tenemos muchísimas fotografías que ver. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, un poco en la charla, ¿no? Cuando me propusieron hacer esta charla con Samuel, yo he fotografiado mucho las consecuencias de esas primaveras árabes, pero no las primaveras árabes. Pero sí que creo, ¿no?, que no nos podemos quedar solo para entenderlas en qué pasó hace ya 11 años, sino en qué pasó y cómo se fotografió, ¿no? Es un momento, comentaba Laura, ¿no? Son las manifestaciones donde se habló muchísimo, y hoy a lo mejor lo abordamos con Samuel, ¿no?, del uso que se hizo de las redes sociales. Se generalizó mucho en todos los países donde hubieron las revueltas, ¿no?, ese uso de las redes sociales, pero bueno, Samuel nos contará que tal vez no se usan igual las redes sociales en Egipto o en Túnez que en Yemen. Y un poco lo que intentaremos hoy no es tanto resumir ni analizar, porque necesitaríamos un ciclo entero, ¿no?, qué pasa después de las primaveras árabes en cada uno de los sitios donde hubo revoluciones, sino cómo se fotografiaron, qué se buscó, cómo se abordó eso en los medios de comunicación, y para así lanzar un poco, ¿no?, la charla, yo buscaba vídeos, ¿no?, o
prácticas de los medios de comunicación, ¿no? Donde intentan resumir, ¿no? En 10 momentos, 10 años después, qué pasó con las primas, ¿no? ¿Qué nos ha quedado y qué fueron estas revueltas árabes, ¿no? Os ponemos el vídeo y luego así bueno, veis un poco cómo lo abordó, en este caso es BBC, ¿no? 10 años después, que fue 2021. Y luego, pues, nuestras intervenciones, pues, sobre todo Samuel, ¿no? Nos contará cómo se trabajó, si estaba condicionado por ese uso de las redes sociales y cómo vivió él en los diferentes contextos donde trabajaste. Así que ponemos el vídeo. لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية مقبلة. They love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me, my people. A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. Micro. Perdón, lo de las tecnologías. Nada, que gracias a todos por haber venido y los que estáis online también. Y un placer estar aquí con vosotras dos también y que hayan pensado en nosotros para este ciclo de conferencias. Tampoco me quiero poner súper intenso porque seguramente no tendríamos ni el tiempo para hacerlo, pero simplemente voy a lanzar como unas pequeñas reflexiones así para empezar, que es que incluso el concepto de primaveras árabes no existe. O sea, es un concepto que creamos nosotros en Occidente que yo, por ejemplo, nunca lo escuché mencionar en ningún país árabe, en ninguno de ellos. O sea, ni cuando estaba en Túnez, ni en Egipto, ni en ninguno, ni en Libia, nadie se refería a ellos mismos como estamos haciendo una primavera árabe. O sea, cada colectivo, cada persona con la que hablabas de diferentes países tenían una condición y una razón por la que se habían lanzado a la calle, ¿no? Quizá en Túnez fue la más sencilla, si es una palabra que se pudiese utilizar. Disculpa que me he saltado un par de carpetas. Voy a Túnez directamente. A la 3. Merci. Túnez quizá fuera más sencilla porque sí que era un movimiento, digamos, social, sí, social, de gente, que directamente lo que hicieron fue que llegó un momento de crisis brutal económica, donde lo estaban pasando fatal. La razón fue una corrupción absoluta de parte del Estado y salieron a la calle a manifestarse. Incluso el hecho de Mohamed Bouazizi, él ya se había inmolado, no era la primera persona que se inmolaba, era como la tercera ese mes que se había quemado vivo. Había sido 2 pescadores anteriores, pero de repente pues eso, pues pasa lo de Mohamed Bouazizi en su pueblo, en Sidi Bouzid,
empiezan las protestas y eso lo cogemos los occidentales como el principio de las primaveras árabes, ¿no? Y bueno, creo que son cosas que supongo que hacen la vida más fácil a los medios y nos hacen la vida más fácil a la mayoría de los mortales que vivimos en Occidente y que necesitamos siempre tener buenos y malos y necesitamos siempre que nos expliquen las historias como son, ¿no? Y en verdad las historias nunca son de una forma, siempre son interpretables, ¿no? En cualquier conflicto, en cualquier país, en cualquier identidad, que al final es un poco mucho de la base de todo esto que pasó, ¿no? El tema de la identidad. En Túnez, que es lo que estamos viendo, pues lo que os digo, eran simplemente gente joven, realmente muy occidentalizada, de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Es un país, Túnez, que casi podría ser una extensión de Francia. O sea, tú vas por Túnez, por los barrios y casi muchas veces escuchabas más francés que incluso que en Marsella. O sea, que muchas veces no, incluso arquitectónicamente y tal, es un país que se ha franconizado mucho, ¿no? Con un carácter muy francófono. Y sí que la revuelta fue totalmente social, civil, sin armas. Hubo enfrentamiento con la policía. Y en cuanto llegó la orden del presidente, que también es una de las cosas que te hacen entender un poquito mejor todo, ¿no? De realmente cómo era yo creo que era un sistema un poquito más estructurado de alguna forma, un poquito más sólido, con más conciencia, digamos, social, digamos, no sé muy bien el concepto, pero sí que cuando el presidente dio la orden al ejército de disparar a los manifestantes, fue el ejército el que se negó totalmente en redondo y dijo que ni hablar, que no iban a disparar a civiles, y eso fue lo que hizo caer al presidente, no las revueltas. Entonces el ejército mismo se encargó de echar al presidente del país y eso acabó en una revolución exitosa, entre comillas, ¿no? En mi caso en concreto, pues eso provocó que me quedé a vivir allí en Túnez 2 años, desde donde iba pues haciendo viajes a las otras revoluciones, pero me establecí en Túnez. Y fue muy bonito, muy enriquecedor ver también todo el después de las grandes noticias, ¿no? O sea, en el momento que acaban esos 2 meses de noticias, de que ha caído el presidente, se ha acabado la dictadura, pues todo lo que supone al país ponerse en marcha, ¿no? De empezar a construir, por ejemplo, la Constitución. Construyeron una Constitución donde la paridad ya estaba incluida en el Parlamento, por ejemplo, la paridad de género. Y eran conceptos que, claro, o sea, estábamos hablando de un país que llevaban 30 y pico años de dictadura de Ben Ali, ¿no? Y era como muy... era como... Yo creo que lo comparaba un poco cuando he hablado con fotógrafos que vivieron la transición, ¿no? Aquí en España, de cómo quizá esa energía, ¿no? De salir de ese pozo tan oscuro y tan negro y de repente pues que se abriese o que parecía que iba a ser todo mucho mejor, ¿no? Y toda esa energía que salía de muchos estratos sociales, ¿no? Yo creo que eso fue Túnez esos siguientes 2 años después de la caída de Ben Ali. A nivel fotográfico, estas imágenes que veis, la mayoría son, digamos que sin encargo o sin un medio en concreto donde estaban esperando mi trabajo. Aunque sí que las iba publicando en La Vanguardia y ahí empecé a colaborar con el New York Times, fue cuando empecé a colaborar con ellos, pero al principio en Túnez fue muy esporádicamente. Sí que yo noto mucho cuando voy a fotografiar un lugar la diferencia de ir para un medio de comunicación que sé que está esperando ya un tipo de imagen o un tipo de historia que voy a documentar y tengo muy claro lo que están esperando, o de cómo fotografío cuando voy sin encargo a un sitio, ¿no? Y eso también de las cosas que quería como dejar ahí un poquito en el tintero de reflexión, que nunca hablo de manipulación, ni muchísimo menos, o sea, no hay ningún editor detrás que te diga tienes que fotografiar a estos países, los tienes que hacer siempre malos y a estos siempre buenos. O sea, no existe ese tipo incluso de censura, ¿no? En el New York Times sería totalmente inviable incluso pensar en eso, ¿no? Pero sí hay una presión, o sea, sí que hay... yo sé que me mandan a Yemen y lo que están esperando son fotos de gente con Kalashnikov enfrentándose y barbudos y que recen. O sea, si envío fotos de mi vida cotidiana, de lo bien que se comía en Yemen o de cuando me iba a bañar al mar, a Adén, o cuando íbamos a pescar, pues esas fotos
no se iban a publicar, ¿no? O sea, lo que se publicaba eran los enfrentamientos. Pero esto, no comentas, ¿no? Que el medio espera algo o tú sabes lo que espera el medio para publicar, esto te condiciona a la hora de fotografiar. Pero pasa durante las revueltas, luego cuando te quedas a vivir a Túnez puedes fotografiar y meter temas en medios como el New York Times de vida más cotidiana. Creo que sí, que el New York Times es un rara avis, pero estamos hablando de una historia cada 50. O sea, es una cosita muy, muy pequeñita que de repente incluso a veces son cosas que les hacen, que les pueden hacer como gracia, por ejemplo, ¿no? Pero porque sean casi meras anécdotas un poco antropológicas, no porque realmente tengan un interés de vamos a construir una opinión pública sobre Yemen, ¿no? Sino que simplemente, por ejemplo, recuerdo una de las grandes historias que fue el tema que comentabais antes de las redes sociales, pues efectivamente en Túnez, incluso en Egipto, la gente se organizaba mucho por Twitter, por redes y tal, y de repente llegas a Libia. En Libia sobre todo fue una guerra civil desde el principio, donde la gente cogió las armas y era una venganza, o sea, ahí no había... Estabas con unos, estabas con otros, pero eran tribus que se estaban matando por rencillas acumuladas y ahí nadie cantaba por la libertad ni querían votar. O sea, lo que querían era cargarse a Gaddafi, no querían otra cosa. Y no es una crítica, era una reacción. Por eso hablo siempre de que cuando hablamos de primaveras árabes es un concepto también un poco como, creo que distorsionador, ¿no? Pero no, lo de las redes sociales, pues eso, en Egipto sí también tuvo un papel, pero luego llegas a Libia donde casi no había acceso a internet o muy residual. O sea, allí la gente salía en milicias armadas al frente y sabían dónde iban a ir y no estaban mirando el Twitter lo que decía la otra tribu. O sea, sabían perfectamente que los de Benghazi se querían vengar de los de Sirte porque eran los que apoyaban a Gaddafi y poco más, ¿no? Y en Yemen, cuando llegué a Yemen, no había ni electricidad. Estas imágenes que estáis viendo son imágenes de esos días en Cairo, en la Plaza Tahrir. Es un poco la edición más personal del trabajo de ese mes y pico que tardó en caer Mubarak. En Egipto, por ejemplo, también, ¿no? Se puso, la Plaza Tahrir fue símbolo, pero no solo pasaban las cosas en la Plaza. Claro, eso es otra, ¿no? De repente se crean esas narrativas también, ¿no? De dónde pasan los lugares, de dónde pasan las cosas, en qué lugares, tal, y te olvidas de un montón de matices y de cosas entre medios. Igual que volviendo atrás un poco con Túnez, ¿no? O sea, hablábamos siempre de esa gente joven que eran un poco élite de la capital, que hablaban francés y que estaban súper bien educados, el 90%, pero la gente que realmente empezó las revueltas o el alzamiento fue gente del mundo rural, que no tenía acceso a ese Twitter, simplemente estaban hartos de no poder comer o comprar lo mínimo, ¿no? Y en Egipto, exacto, como bien dices, o sea, empezó en Cairo, pero luego te ibas a Luxor o te ibas a otros sitios y las revueltas tenían otro perfil y otra razón, ¿no? En Aswan, por ejemplo, también estaba todo el tema de los originarios que habían sido aniquilados anteriormente, todo el tema de la represión también racial un poco, ¿no? Y era un perfil muy diferente. Todo esto que veis es Cairo, es esa edición un poco más personal. También hay una cosa que en eso sí que creo que, bueno, creo es absurda la reflexión, pero que cuando te envían a un sitio y estás un par de semanas, o que hablo yo un poco de las corresponsalías de paracaidista, ¿no? Que de repente me ha pasado a veces, te llaman y puedes ir a Congo mañana y es como, hostia, nunca he estado en Congo, no sé lo que pasa, pero bueno, vas, estás 2 semanas, no aprendes ni el idioma, ni lo que ha pasado antes, ni lo que ha pasado después, ni casi vas allí a cumplir una mera misión, ¿no? que te mandan y vuelves a casa y ya está. Por suerte creo que ha sido de las menos veces lo que se ha convertido eso, de los trabajos que he hecho, sobre todo con el New York Times. Y he tenido la oportunidad de coger historias y seguirlas como bastante tiempo, ¿no? Pues empezar en Túnez y aparte de vivir allí, pues luego después, pues casi cada 2 o 3 meses volvía y hacías una historia y luego ibas siguiendo. Y eso también te provoca un poco perder como la perspectiva de medios, de esa construcción de lenguaje que hacemos desde aquí, ¿no? Hasta el punto de estaba viendo el vídeo de la BBC, supongo que te ha pasado igual,
pero lo veía como todo absurdo, ¿no? Lo que nos estaban explicando, ¿no? O sea, querer simplificar tanto la historia han hablado de 5 países en 2 minutos, de lo que ha pasado en 6 años, o sea, me parece tan absurdo, y realmente eso, o sea, es que es así. O sea, lo hace la BBC y lo hace la CNN, y seguramente es lo que se acabará estudiando en las universidades y al final se da esas asignaturas, ¿no? Pero es eso, es la construcción, que no es la manipulación, pero es la construcción de un ideario, de una narrativa, y a partir de ahí, pues como quien hace un tente, ¿no? Va a empezar a poner cosas, pop, 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 y dices, oiga, pero esto tiene una razón y esto tiene una consecuencia, ¿no? Y creo que pasa con muchos temas, con lo del Estado Islámico ha sido igual, ¿no? Claro, Estado Islámico, y de repente preguntas a la gente y dices, bueno, son 4 locos que están cortando cabezas y que se han vuelto locos, ¿no? O sea, la gente se ha vuelto loca y empiezan... Y vas a Irak y te das cuenta que el Estado Islámico tenía un montón de apoyo de la gente, de la clase social, ¿no? Entonces tienes que empezar a rebobinar un poco lo que pasó con la guerra de Irak, lo que hicieron los americanos con Saddam Hussein, que murió en la horca, por televisión en directo, lo que eso supone, ¿no? O sea, y eso nos lo obviamos muchas veces, ¿no? Creo que es demasiado complicado explicar todos esos grises, ¿no? de la historia. Vaya chapa que estoy dando. A veces yo también creo, ¿no? Que volviendo a la fotografía, ¿no? Muchas veces te piden, sobre todo en revoluciones o como fotógrafo, ¿no? Hablábamos, tú ganaste un WordPress Photo, ¿no? Con una imagen que literalmente, voy a recuperar lo que decía el jurado de WordPress Photo, que es un poco lo que busca también la industria muchas veces, ¿no? Ellos decían que tu imagen había sido premiada porque resume lo ocurrido durante la primavera árabe, no solo en Yemen, sino también en Túnez, Libia, Egipto y Siria. No lo había leído esa declaración. Qué guay. Claro, un poco... Esto va a quedar grabado luego, que lo van a poder revisar ellos, sí. Bueno, no, pues muy bien, pues muchas gracias por el premio, fue un honor. Pero... No, es divertido porque en Túnez no vas a ver un niqab en tu vida, por ejemplo. Entonces es como de, hostia... Yo creo que es interesante, ¿no? Hacer como la industria o el periodismo, los medios de comunicación, un poco también es un poco lo que intentamos salirnos en la revista 5W que hablaba Laura, ¿no? Buscan esa imagen simbólica y pretenden que en un vídeo de 2 minutos la gente se piense que ya puede entender qué son las revoluciones árabes, ¿no? Entonces, en esta imagen yo quería como para introducir el tema de Yemen, que de hecho no sale ni en el vídeo de 2 minutos, esa imagen es realmente símbolo de lo que fueron las revueltas árabes. ¿Qué pasó en Yemen? ¿Por qué crees que el jurado considera que eso es un símbolo? Habría que preguntárselo a ellos. Pero sí que creo que lo de los premios forma parte del circo donde estamos un poco, ¿no? Y que hay que ser súper realista y aceptar que, bueno, que eres fotógrafo, eres arquitecto o eres lo que sea, y al final si quieres jugar dentro de ese circo, ¿no? Pues tienes que estar ahí y por supuesto súper agradecimiento de haberlo recibido. Faltaría más, ¿no? Pero sí que hay cosas que siempre explico de esta foto, que es, por ejemplo, yo de los trabajos que he hecho con el New York Times, sí que ha habido trabajos que he visto un impacto directo mucho más rápido. O sea, por ejemplo, de hacer un reportaje de cualquier tema, ahora me está viendo en la cabeza de una cosa que hice con el ébola, por ejemplo, ¿no? Y de ver cómo en cuanto se publica la foto en portada, esa foto no solo se convierte en un icono o en una reacción de que pasen cosas, sino que realmente tiene una repercusión inmediata sobre lo que está pasando. Incluso te hablo de gobiernos que cambian su forma de actuar por reportajes del New York Times, que eso lo he experimentado un par de veces o 3, ¿no? Esta foto se publica en página 8 del New York Times a 3 columnas, así pequeñita. Eso se publica en octubre del 2011. Y nadie dice absolutamente nada de la foto y el premio se concede en febrero. Lo más... Volviendo loco, que no Uy, encuentro perdón. la foto. Espera, te la digo cuál es. Vale, Sí, vale. disculpa, que he ido directamente al escritorio. Mi opinión más personal, y que lo hablé con la gente del jurado, es que sí que es verdad que el WordPress, pues siempre, como es una entidad tan grande, ¿no? Pues también tiene esos momentos de mutación, ¿no? Y de repente pues hay un jurado que apuesta por una foto un poquito más artística. Pasó con la de 2011, con la de Irán, aquella de los tejados borrosos.
de repente cae una crítica muy fuerte de por qué se apuesta por ese tipo de imagen y llega 2012 y el jurado pues decide apostar por una imagen que en este caso es esta, pues que muestre, que sea más icónica, ¿no? Incluso todo el mundo hace la reflexión religiosa, ¿no? de la piedad y eso nos hace la vida mucho más fácil, ¿no? O sea, si de repente podemos resumir todo lo que ha pasado en 6 países árabes en 3 años en una foto que además es cristiana o de referencia cristiana, pues hostia, qué bien, ¿no? Qué fácil lo hace todo. Pero bueno, aparte de la coña esa de que sí que además, pues lo dicho, o sea, incluso la forma de vestir no tiene nada que ver de cómo iría una mujer en Túnez. Sí que tenía cosas bonitas que pasaron, es que cuando se concedió el premio, yo a ellos no los conocía y ellos rápidamente me contactaron a través de un amigo local y pude volver a Yemen y conocerlos y tal, y fue bastante como intenso, como bonito, ¿no? Pero incluso eso, o sea, en el momento que se da que se concede el premio, otra de las cosas que recuerdo también, claro, yo no sabía si era una enfermera, si era una amiga, si era su hermana, no sé, no tenía ni idea, ¿no? Y recibí un montón de emails, sobre todo de mujeres, que me dicen, no, es su madre seguro. Dice, por la forma que lo coge de protección y cómo lo está abrazando, es su madre seguro, ¿no? Y era como esto. Y efectivamente era su madre, su madre es Fátima Al-Kawas y él es Said Al-Kawas. Y bueno, ahora salto a Yemen, que es la 6. Y esto, aquí sí, para mí sí que fue creo que ha habido 2 viajes en mi vida que me han cambiado bastante la forma de procesar las cosas o la forma de entender o de mirar, no entender no porque no entiendo nada, pero de mirar hacia el mundo, de eso, ¿no? De cuando recibes una educación occidental que intentamos que sea todo blanco y negro, todo muy claro y todo muy, ¿no? O sea, se crean esos conceptos. El primer viaje fue a Pakistán y viajar por Pakistán solo, sin ningún tipo de contacto y tal, cuando esto es en 2001, cuando los atentados del 11 de septiembre. Y claro, llegas a un país con un montón de prejuicios o de miedos o de tal, y de repente vivo la experiencia más maravillosa de mi vida. O sea, viajar por Pakistán solo justo antes y después del 11 de septiembre fue de lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Fue precioso. O sea, conocer el país bajo unas circunstancias horribles que sabían que iba a empezar la guerra en Afganistán y se empezaba a torcer todo, pero fue una experiencia brutal a nivel personal en el sentido de que me ayudó mucho a romper esos estereotipos adquiridos, ¿no? Tanto de fotográficos como culturales, ¿no? Y el segundo, sin duda, fue Yemen. O sea, llegar a Yemen, no se podía entrar en el país, me costó muchísimo entrar en el país, conseguí entrar ilegalmente con la ayuda de varias formas, como estudiante de una escuela coránica. Y claro, pues había unos componentes de seguridad en los que tenía que tener mucho cuidado de cómo trabajaba, de cómo fotografiaba para no ser detenido. Y luego a nivel cultural, era como cada día era una aventura. O sea, era lo que os digo, allí no había internet, no había electricidad. Recuerdo, por ejemplo, que al principio una de las historias que más me chocó es cómo se distribuían los mensajes de lo que es el Comité de la Revolución, que lo hacían en cassettes. Entonces, allí es muy importante la poesía porque son de confesión sufí dentro del Islam. Entonces todo el mundo bailaba y creaban canciones y todo era sobre o sea, todos los discursos políticos estaban escritos en poemarios y se distribuían ilegalmente por todas las regiones del país. Y esos cassettes que hacían eran, que de hecho creo que hay alguna imagen del momento, no sé si la he puesto al final. Esos cassettes que hacían cogían bases de música muy famosa, incluso en Occidente, y quitaban la canción o la voz de la persona y ponían encima su canción, ¿no? Y la canción de la revolución que siempre explico era, mira, es esta foto. Esto es la gente bailando la canción de la revolución en Yemen, en la Plaza de la Revolución, en un cassette enchufado con 4 cables y 4 altavoces, y era el Waka Waka de Shakira. Entonces era
imaginaos también eso, ¿no? Llegas a Yemen, oh, Yemen, no, qué peligroso, tal, los talibanes. Me decían los talibanes, digo, los talibanes están a, no sé, a 3.000 kilómetros o 4.000 kilómetros de aquí, pero bueno. Y no, y acababas todos los días bailando Waka Waka de Shakira. Por turnos, con una pared de madera, las mujeres a un lado y los hombres a otro, pero bailando el Waka Waka de Shakira, ¿no? Y no sé, bueno, a mí eso era como, cada día era una aventura. Luego es un país muy basado en la cultura del cat, no sé si lo conocéis. El cat es una planta excitante que se mastica, y entonces ahí pues todo el mundo la masca, o sea, el 80% de la población la masca cada día, y todo el día se gira en torno a ese momento de mascar el cat, ¿no? que es a partir de las 5 o 6 de la tarde. Y realmente era un poco como los chistes de Gila, ¿no? En plan de había guerra hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde paraba la guerra para irse a comprar el cat y para pasar la tarde mascando cat. Son estas bolas que veis de la gente que llevan en la boca, que van así con la mejilla inflada, pues era la gente mascando cat. Entonces, claro, todo era posible. O sea, era un país en el que cualquier preidea que lleves desde Occidente te queda destrozada, pero al minuto 1. O sea, por ejemplo, cosas tan básicas o tan fáciles que aquí nos encanta, el tema del individualismo, ¿no? Nos encanta ir a los sitios solos, ahora nos encanta viajar solos, nos encanta vivir solos y nos encanta comer solos. A mí me encanta ir a un restaurante y cogerte el periódico y comer solo, ya está, ¿no? Pasar tu tiempo contigo mismo, lo que sea. Allí era imposible. Allí la gente no entiende que tú quieras estar solo. Entonces tú llegas a un restaurante, te sentabas en la mesa solo y no podías ni abrir el periódico, tenías la mesa llena de gente que iba a comer contigo. O sea, allí no existe el concepto de soledad o de individualismo, es que no existe. Entonces, claro, era como... Si eres hombre, ¿no? No, y si eres mujer igual. Lo único que a mí las mujeres no me dejaban entrar a su círculo, claro, a su círculo de intimidad, digamos, ¿no? O sea, en el público no me podía sentar con unas chicas solas, pero luego en la intimidad, o sea, no existía ese concepto de individualismo, de soledad, digamos, ¿no? O sea, yo estuve en Yemen antes, ¿no? De las primaveras árabes, pero sí que éramos dos mujeres occidentales y no se nos acercaba nadie. Claro. Nunca. Estábamos siempre solas, porque en la calle sí hay mujeres, pero bueno, pues, ¿no? Hay poca presencia de mujeres, al menos donde trabajábamos que estábamos en el norte de Yemen. Y siempre estábamos solas, nadie se nos acercaba más ¿no? Por eso hago, ¿no? Que a ti se te acercaba todo el mundo, pero a nosotras no se nos acercaba nadie. Bueno, en el norte, claro, es Sada, que es la zona más del norte, que ya son wahhabís y es otro rollo, ¿no? Era otro, que es la frontera con Arabia Saudí, es toda la frontera norte, que ahí es donde ahora Al-Qaeda se ha hecho o se hizo, ahora ya no es más fuerte. Sí que es verdad que, por supuesto, tienen todo ese rollo del honor y del respeto y lo tienen incluso entre ellos, ¿no? Y son temas un poco farragosos o embarrosos de entrar, porque no me quiero pillar los dedos o ni hablar de esto 4 horas, pero realmente lo mismo, o sea, vaya jardín. En fin, creo que ese tema da para mucho, ¿no? Lo del género incluso, ¿no? De cómo te relacionas o cómo se relacionan allí con las mujeres, que aquí lo vemos muy claramente de una forma despectiva, ¿no? Y lo entendemos así. Y luego todo tiene sus grises y sus... No lo decía por eso, lo digo solo como reflexión de que, hablando de fotografía otra vez, ¿no? Sí, perdón, seguramente en Yemen una mujer tiene acceso, bueno, en Yemen y en muchísimos países, ¿no? Musulmanes, podemos tener acceso a muchísimas otras cosas como mujeres occidentales, ¿no? Y experiencias diferentes en la calle. En este sentido lo decía, ¿no? Total. O sea, creo que no... En el caso de las revoluciones a lo mejor sí hubiera, ¿no? Las manifestaciones, una mujer occidental fotografiaron bastante igual, pero luego la intimidad, y se están viendo ahora muchísimos relatos de intimidad, ¿no? De mujeres yemeníes fotógrafas, que yo creo que hay una corriente también de esto, ¿no? De muchas mujeres, no yemeníes solo, sino del mundo árabe, que tras las primaveras árabes o revoluciones árabes, o tampoco me gusta hablar de primaveras árabes, están metiendo relatos íntimos de este mundo, de qué pasó, relacionándolo con el pasado, ¿no? Un poco, creo que es interesante también esas visiones
que se hubiesen visto más también en los medios o se viesen más en los medios que nosotros consumimos, porque entenderíamos mejor a esta sociedad, a estas sociedades. Sí, luego ahora ya tirando un poquito de ese hilo, que creo que a lo mejor también viene a cuento, también seguramente esas mujeres que fotografían y entran dentro de esos círculos ya vienen con un background muy occidental, ¿no? Con un poco lo que hablábamos de Afganistán antes, ¿no? Que de repente, claro, y lo mismo, no es bueno, ahora nos estamos desviando totalmente, pero que es simplemente por tener la reflexión en la cabeza de que todas las historias que he estado en mi vida tienen un montón de matices y un montón de grises, ¿no? Que no puedes ir con la preidea de blanco y negro o aquí hacen esto y aquí hacen lo otro, porque todo tiene un montón de matices. Y con el tema de la mujer eso, o sea que me vendrían mil ideas a la cabeza, mil momentos en los que no entendía nada. Ahora ya por saltar, pero incluso cuando estuve en Mali, que estábamos haciendo un tema de ablación, y de repente las que más defendían la ablación en Mali eran las mujeres jóvenes. Y a mí eso me dejaba, o sea, no lo entendía. Era como, ¿cómo puedes ni intentar, o sea, no podría ni intentar publicar un reportaje sobre eso? No lo decía para meternos en qué piensan las mujeres de cada uno de los países. Claro, lo decía la necesidad de encontrar nuevos relatos gráficos en los medios de comunicación. Porque a mí cuando vi volviendo a la foto de WordPress Photo, que me sorprendió que escogieran esta fotografía, me sorprendió que la consideraran símbolo, pero sí que es una fotografía muy de intimidad, ¿no? Y que te da otro relato de lo que fue estas revueltas árabes, ¿no? Te vas un paso más allá de las fotos simbólicas de las plazas donde se hicieron las manifestaciones, ¿no? Y en este sentido yo creo que es interesante, ¿no? Estos relatos de irse un poco del vídeo de 2 minutos de la BBC y ver qué hay detrás en estas sociedades. Para mí cuenta muchísimo más la sociedad yemení, la anécdota, o no anécdota, lo que acabas de contar, de que cada manifestación acababa con el Waka Waka de Shakira, que se habló de esto, pero no está en el imaginario colectivo, te acerca muchísimo más a esas poblaciones que solo las imágenes que nos llegan, ¿no? Reiteradamente de cuando hay revueltas. Total, estoy en las 7. De hecho, con el tema ese, por ejemplo, de la representación y del ideario, este es el día que cae el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh. Entonces, bueno, además, como íbamos muy avanzados en el uso horario, pues tenía un montón de horas de ventaja para saber la fotografía, que eso es una ventaja de trabajar con los americanos. Como sabía que iba a ser la portada, pues tenía todo el día para trabajar la imagen antes de que allí cerrasen el periódico, ¿no? Y ese día nos emperramos, el corresponsal y yo, que queríamos sí o sí explicar el tema del Waka Waka de Shakira y del tema sufí, de la poesía y todo esto. Entonces, a la reunión final de portada llegaron estas 2 fotos. Para mí esta era la imagen, eran unas chicas que era la primera vez que salían a la calle con esos vestidos, que se habían estado preparando durante, pues imaginaos, casi 1 año y medio, preparando la coreografía, preparando los vestidos, ensayando en casa, tal, y cae el presidente y vamos a bailar el Waka Waka encima del escenario. Y es la plaza de la revolución de Yemen, ¿no? Y fue un momento precioso. Y lleno como de magia, y para mí lo más importante de todo es que para mí esta imagen representa lo que yo viví en Yemen durante ese 1 año y medio. O sea, para mí esos momentos puntuales de violencia o de armas o de lo que sea, allí la gente no se alzó en armas. Entonces, representar la revolución, cuando la representaba con imágenes de gente armada, me causaba como frustración y conmigo mismo, ¿no? Hostia, estoy aquí, estoy viviendo aquí, por decirlo de alguna forma, y sigo otra vez con el cliché de los barbudos con el Kalashnikov, ¿no? Para mí esta era la imagen de la revolución, de la celebración del fin de la revolución en Yemen, en un momento positivo. La otra imagen que llegó a la reunión de portada era esta, que era el primer rezo después de la caída del presidente, y todas esas cosas que nos lanzan de los medios, ¿no? De qué va a pasar ahora en Yemen, van a coger el poder los islamistas, se va a transformar, y es como de, tío, yo qué sé, pero dejarlos que decidan, ¿no? No se trata de eso. No es lo que queremos vender, lo de la democracia no va de eso un poco. Pero bueno, llegaron estas 2 fotos a la reunión de portada. No sé si tenéis alguna duda de qué foto fue la portada, pero la portada fue claro y obvio. ¿De verdad? Los barbudos rezando. Espero que no lo vean mis jefes del New York Times,
Pero bueno, eso es Hoy te sacan el WordPress Photo. todo. Me van a desahuciar. Y ya lo último que digo de Yemen, ¿vale? Y seguimos. Al cabo de un año, cuando se cumple un año de la caída del presidente, el New York Times me va a decir, oye, vamos a hacer un reportaje porque no vuelves a ir. Y entonces esta vez con el periodista, con Karim Fahim, periodista americano que no sabía hablar árabe, bueno, en fin, da igual. No sé por qué, pero bueno, en fin, me ha hecho gracia porque me acuerdo de este momento. Nos pidieron un reportaje de la transición en Yemen, de cómo estaba siendo la transición. Esto estamos hablando de finales de 2013. Era un momento muy positivo en Yemen, donde estaban todo el tema de la Mesa Nacional del Diálogo, todas las facciones estaban negociando, había un alto el fuego, estaba en un momento bastante... Tawakkol Karmal había ganado el premio Nobel, era un momento como muy potente, ¿no? El país también. Entonces, los dos sabíamos que esperaban un reportaje, porque sí que es verdad que en el norte Al-Qaeda se había hecho un poco fuerte, Yemen del Sur estaba reclamando un referéndum o directamente independizarse de Yemen, ¿no? Y crear su estado, había tensión. Pero decidimos resumir lo que vivíamos nosotros en Yemen durante ese mes y pico que estuvimos en 5 pequeñas historias, que son estas. Es una foto solo de cada historia. Habían abierto un montón de escuelas de arte. En concreto, el ballet es muy potente en Yemen porque tiene una relación muy próxima con Cuba por el tema de los médicos. Y entonces, claro, cuando se abrió todo, fue un poco despiporre. Entonces había pues muchos cubanos que se casaban con yemeníes y al revés, ¿no? Y era como, bueno, pues divertido. Y esto es una pareja que había abierto una escuela de ballet. Por fin, digo por fin, no sé si de una forma positiva, pero había llegado internet a la capital. Y estos eran unos coffee shops donde podías tomar té y beberte y tomar tu shisha y tal, y donde podías alquilarte iPhones por horas. Entonces, para ser súper occidental y súper cool, tú ibas allí, te alquilabas tu iPhone, te hacías tus selfies, ponías en Instagram y luego devolvías el iPhone. Y bueno, y explicábamos esa historia de los primeros cafés que empezaban a abrir en Yemen. Habían vuelto las clases a la universidad también. Esto es el tema de lo que os digo, de esas historias de grises. Después de caer el presidente, veías retratos del presidente por toda la ciudad y decías, pero a ver, ¿os la habéis cargado? No, pero es que hay que respetarlo. Era como muy difícil de asumir. Y esto era el tema de los puestos ambulantes de periódicos de segunda mano. Imaginaros por un momento lo que estoy diciendo. Periódicos de segunda mano. Tú puedes ir ahí al puesto y decirle, oye, ¿me pasas el periódico hace 3 miércoles cuando el Barça fichó a Xavi? Y el tío iba ahí, buscaba así, aquí, cuando fichó a Xavi. Toda la gente se sentaba y alquilaba el periódico y se lo miraba. O sea, era surrealista, vamos. Había abierto un Kentucky Fried Chicken en la capital. Esto sí que fue una noticia muy negativa. Pero la gracia de esto es que era el restaurante más caro de la ciudad. Entonces solo la élite se lo podía permitir. Solo los que tenían realmente poder adquisitivo se podían permitir ir al Kentucky Fried Chicken. Y esto fue una despedida de soltero que me invitó un amigo y nos pegamos un buen bailoteo y festival. Pero explicábamos dentro de esta imagen todos los entresijos de cómo la gente se relacionaba, incluso sexualmente, los jóvenes, de todos los lenguajes que tenían, porque no había Tinder, o no podían hablar incluso ni abiertamente por la calle, ¿no? Pues era el rollo este de, pues si la chica te mira y te dan el codo en el hombro derecho, le dejas el teléfono en un papelito y quedamos en no sé qué esplanada y bueno, y todo eso lo explicamos en el artículo. Entonces enviamos estas 6 imágenes al periódico, mi teléfono sonó al momento, mi jefe gritándome desde Nueva York, de ¿qué es esto? O sea, ¿qué coño me estás enviando? Han parado de llegar fotos y dijimos, no, es que vamos a publicarlo así. Y bueno, pues fue también un momento de tensión, se publicó, fue la segunda historia más leída del año en el New York Times, en el año posterior a la primavera árabe, y cuando volvimos a Nueva York, pues claro, fue como, qué éxito más bueno que tuvimos tomando esa decisión, ¿no? De publicarlo así, sí. Pero bueno, creo siempre la enseño, siempre que puedo, porque me encanta que por una vez pues pudiese colarla, ¿no? De alguna forma o fuera de la broma explicar realmente lo que para mí fue Yemen, un poco de esto. Pero ¿y por qué crees? ¿No? Si fue la segunda historia más leída del año, no sé qué.
¿Por qué crees que sí? ¿Ha cambiado algo o sea, en la manera de lo que buscan los editores del mundo árabe después de... Porque a lo mejor nos queda eso, ¿no? Yo veo, ¿no? Hay relatos más íntimos del mundo árabe donde te acercan muchísimo más, donde sales de los estereotipos un poco. Pero yo no sé si es por lo que yo consumo y voy a buscar, y lo que miro cuando edito para revista 5W, por ejemplo, yo busco muchísimas mujeres locales que están fotografiando ahora. Muchas de ellas han estudiado en escuelas en Estados Unidos, en Nueva York, en Francia, hay algunas que están en París, pero sí que es verdad que son gente que está entre estas dos culturas, ¿no? Entre la cultura occidental y la cultura de sus padres, entonces ahí se están creando nuevos relatos, pero yo no sé si es mi sensación porque es lo que yo busco y lo que intentamos publicar en 5W, o tú, ¿no? Que trabajas para New York Times desde entonces. ¿Crees que se están abriendo a mostrar realmente, ¿no? estos matices y estos grises? Creo que es más fácil siempre que la historia no toque ninguno de los grandes pilares del relato, ¿no? O sea, creo que es fácil encontrar una historia positiva sobre Congo, aunque sea de una tribu que ha hecho cualquier atrocidad, o una historia positiva de, no sé, pues de Sierra Leona, por ejemplo, que volví varias veces, o cosas así. Yo, por ejemplo, de todo lo que he leído sobre el tema de la vuelta de los talibanes en toda la prensa occidental, creo que casi lo único que me ayudó a entender un poquito el porqué, aparte de todo, o sea, pensando incluso que si tuviese solo esa información de lo que estaba leyendo, fue un artículo que publicó New Yorker, no sé si lo leíste, uno que entrevistaban a una mujer que había estudiado en Estados Unidos, criada occidental, vuelve a Afganistán. Y la tipa en la entrevista y en su relato personal te explica cómo la decisión de apoyar la vuelta de los talibanes es por apoyar lo menos malo de lo que les podía pasar o de lo que les estaba pasando durante los últimos 15 años con los americanos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es súper difícil. Creo que eso aquí no estamos preparados. Vamos, en los medios españoles ni hablar. O sea, no se me ocurre, no sé si me equivoco a lo mejor porque no leo la prensa española, pero no me imagino el país publicando una historia positiva o medio analítica sobre la vuelta de los talibanes. Me costaría, creo que es un pilar demasiado bien construido, ¿no? Demasiado bien arraigado. O qué decir de Arabia Saudí, ¿no? Ahora que de repente está con el tema del fútbol, por ejemplo, de todo lo que están haciendo a nivel de inversiones y tal, y Arabia Saudí es el gran demonio, ¿no? Es como, y ni mucho menos hay que decir lo contrario, pero de las cosas que nos quejamos de Arabia Saudí, que hace desde su fundamentalismo religioso, de sus acciones políticas, de sus armamentos, muchas veces no es ni el 3% ni el 10% de lo que está haciendo Estados Unidos. Yeah. De lo que hace a nivel de muerte de civiles, de lo que hace a nivel de invasiones o de lo que hace a nivel de todas esas cosas, ¿no? No sé si me voy un poco por los cerros de Úbeda, se dice. Pero bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿8? 5 minutos. Bueno, vale. Y luego también hay, no sé si queréis añadir algo más o tal, pero las dejo puestas y las podemos ir viendo. Voy a la 8. Es el país también de un país que también, así como Pakistán y Yemen, solo tengo recuerdos positivos, 100%, o sea, una experiencia increíble. Egipto es uno de esos países que es una relación como súper de amor-odio, ¿no? De repente un día te quieres quedar a vivir en Cairo y viva Egipto y has pasado el mejor día de tu vida y al día siguiente te dirías... bueno, en fin, no voy a utilizar ninguna palabra grosera, pero bueno, que cerrarías el chiringuito y te volverías a casa, ¿no? Y tuve la suerte de que me concedieron me concedieron una beca para poder hacer un proyecto sobre el Nilo y lo pude hacer 5 años después de la caída de Mubarak, de seguir todo el Nilo desde la frontera con Sudán, y fue la excusa perfecta para palpar un poco lo que estaba pasando en el país. Y ahí sí que soy súper crítico de esos años de desconexión en los medios de comunicación, de todo lo que pasó con el tema de los hermanos musulmanes en Egipto, ¿no? Que eso sí que creo que fue como de todos los países el más difícil que cambiase. Realmente cambió el tema, o sea, consiguieron una democracia sólida con representación parlamentaria, con respeto, la violencia casi desapareció de las calles, tal, no sé qué. Dejamos de informar
Y en 2 semanas estaban los hermanos musulmanes todos muertos en la cárcel, aniquilados, y otro golpe de Estado. Apoyado desde aquí al 100%, no de que no digamos nada, no, apoyado al 100%, ¿no? Fue como... Y esto es justo esas previas un poco que ya se empezaba a intuir que iba a pasar algo así. Había un montón de desaparecidos, estaban empezando a desaparecer un montón de gente, sobre todo gente del mundo de la cultura, pues eso, intelectuales, poetas, directores de cine, gente que estaba dentro de la disidencia así más fuerte. Sí, 5 años después. Esto es 2017. Los sufís habían podido volver a sus centros de oración. Siempre hago mucha cosa de sufismo. ¿Has vuelto luego de esto? La última vez creo que fue hace 3 años, ya que no he vuelto. Bueno, para mí es... Pocas veces me siento como súper a gusto con lo que fotografío o cómo acaba el proyecto y esta fue una de las veces, ¿no? No solo de la imagen, sino de la forma de poder crear el proyecto, de no tener esa presión periodística, ¿no? De no ir a Egipto y decir, bueno, estamos hablando de un nuevo cambio político, me tengo que ir a hablar con los activistas, hacer fotos de policía, de tensión, simplemente pues dejarme más como perder, ¿no? En los mercados, hablar con la gente y insinuarlo todo un poquito más, ¿no? Que no sea tan periodístico. Creo que también son espacios y formatos que se están... Yo, al menos por mi experiencia, creo que son cosas un poquito más recientes, ¿no? Yo, no sé, a lo mejor no tenía los contactos o el escenario para darme cuenta de eso cuando empecé, ¿no? Hace 20 años. Pero todos los espacios que está ocupando la fotografía en museos, en colecciones, ¿no? Aquí siempre un poquito más tarde, ¿no? Pero creo que está ocupando espacios que hacen que la producción de proyectos ya no vaya tan ligada con los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, de hecho, ahora de los grandes proyectos que se hacen cada año fotográficos, la mayoría son hechos con becas de fundaciones, ¿no? con mecenas privados y cosas así. O sea, creo que eso creo que sí que es un cambio muy positivo que está pasando en la fotografía, ¿no? Que está, no sé si estáis de acuerdo, pero que está ocupando lugares que antes no... Da la sensación, ¿no? Que los medios van un poco por detrás, ¿no? Sí. O sea, ganas una beca, haces un tema, yo he hecho muchísimos movimientos de población, mucho el relato que esperan los medios un poco, ¿no? También consecuencia de las primaveras árabes, pero es como, ¿no? Las pateras abarrotadas. Yo tuve una gran discusión con un medio porque les decía, ya hemos visto muchas veces las pateras abarrotadas. Hice fotografía, bueno, esto primero es Siria, ¿no? Esto es Siria en 2013. Es el norte de Siria, son las primeras, bueno, no las primeras, pero muchas de las personas que no querían todavía salir de Siria, ¿no? En 2013 todavía no era tan evidente que esa guerra iba a ser tan larga.
la gente bueno, intentaba pues estar, en este caso era en toda la región de Alepo, pues la gente estaba en la frontera con Turquía esperando a ver cuándo frenaban los combates y podían volver, ¿no? Puedes ir pasando porque no... Sí, sí, sí. Allí estuvimos trabajando durante un tiempo y en estos momentos yo empecé a trabajar para Médicos Sin Fronteras, pero sí nos dejaban mucha libertad, conseguimos la libertad para poder contar historias periodísticas. De hecho, yo opté por trabajar en Médicos Sin Fronteras porque veía que en los medios de comunicación no podría o estaría muy limitada a contar historias más personales y en ellos... ellos me lo permitían y en este caso esta imagen es un poco lo que para mí o lo que yo viví esos días, ¿no? En 2013 este es Ahmed, el doctor es cirujano, es un cirujano de 27 años que está tratando a un hombre que él decía es un barbudo pero lo tengo que tratar porque soy médico, ¿no? Pero sin embargo él, y relacionándolo también con el tema del uso de las redes sociales, cómo se utilizaban para... Muchas veces había mucho miedo, en 2013 había mucho miedo en Siria a que la gente, a dejarse fotografiar en el campo, era muy difícil porque mucha gente estaba perseguida y en este caso el doctor me decía, no, a mí me da igual, yo soy ateo, esto se está radicalizando y yo lo voy a contar a todo el mundo y lo contaba en redes sociales. Lo conocimos en 2013 y 6 meses después lo fueron a buscar a su casa y lo asesinaron, ¿no? Las mismas personas con las que a las que estaba curando, ¿no? Porque él era abiertamente ateo, lo contaba y decía, ¿no? Que antes de su seguridad prefería la libertad en todos los sentidos, ¿no? Y para mí historias como estas también contaban muy bien, ¿no? lo que pasó después de esta revolución, ¿no? Luego estuvimos en Zatari, bueno, un poco las dejo de fondo, ¿no? Pero donde íbamos, ¿no? Que yo creo que sí que es verdad que los medios de comunicación un poco, y también por esto en cierta manera montamos revista 5W, nos dábamos cuenta que muchas de las historias que contabas tú ahora o que la historia de Ahmed, por ejemplo, no la metimos en un medio. Luego, durante mucho tiempo estuvimos intentando contar la historia de Ahmed, luego montamos 5W y la contamos en 5W, ¿no? 3 años después, que sigue teniendo validez, ¿no? Y en el caso de los movimientos de población, que fueron una de las consecuencias, sí que es verdad, había que fotografiar, ¿no? Esto es octubre de 2015, cuando la mal llamada crisis de los refugiados, ¿no? Porque la crisis fue de valores de la Unión Europea, llegó a las puertas de Europa, pues todos nos empezamos a fotografiar ese éxodo masivo que había que hacerlo, son imágenes, historias y a largo recorrido hay que tenerlas, ¿no? Pero no podemos quedarnos con esto, ¿no? Y lo decía en el sentido que al principio lo hacíamos, pero después de 5 o 6 años fotografiando, luego veréis algunas imágenes del Mediterráneo, que también en el Mediterráneo, cuando Libia entra en la guerra civil, se convierte en ruta de paso para mucha de la gente porque no hay control. Y de hecho mucha gente del África subsahariana trabajaba en Libia. Encontrábamos estos son los primeros años de 2014-2015, encontrábamos gente que llevaba 10 años en Libia, que se había sentado en Libia, de repente hay una guerra civil, esta gente huye por el Mediterráneo porque es la única manera que tienen de huir y luego se les deniegan las solicitudes de asilo y les devuelven a países que hace 15 años que no han ido, cuando les devuelven y si no se quedan aquí en situación irregular, ¿no? Pero donde iba es que, por ejemplo, en esta imagen ¿Anterior? Tuve muchos problemas para meter esta imagen en un medio de comunicación, ¿no? Porque no la pongo en la selección de imágenes porque ya la hemos visto muchas veces, pero estas mismas mujeres 5 horas antes estaban en una patera, abarrotadas, llorando todas, sudadas, gritando, y 5 horas después, cuando ya se han podido cambiar, lavar, están celebrando que están a salvo, ¿no? Y yo decía al medio de comunicación, podemos contar la historia con esta imagen, por favor. Es lo mismo, son mujeres que han huido de Libia, se han jugado la vida en el Mediterráneo
y están en un barco de rescate. Y me decían, no, esta imagen no es representativa de lo que pasa en el Mediterráneo. Decía, pero llevo 3 años fotografiando rescates en el Mediterráneo. Esto es muy representativo del Mediterráneo, ¿no? No, pero esto no es lo que buscamos. Entonces decidí que no publicaba ninguna imagen en ese medio, ¿no? Pero ¿Se un puede poco... decir el medio? Sí, El País. Ah, vale, perdón. Luego en El País también, en este sentido digo yo, que van un poco, que a veces es como esperan una cosa o las dinámicas del medio esperan otra cosa, luego encuentras relatos fotográficos extensos y buenos y reposados y donde se huye de los estereotipos, y en El País yo los he encontrado, no es frecuente, pero los he encontrado y bastante. Pero sí que es verdad que cuando se busca una imagen concreta, el editor busca una imagen muy concreta, ¿no? Y en este caso, con esta imagen, pues me peleé mucho porque no quería esta imagen. O sea, quería contarlo con esta, ¿no? Porque ya estábamos cansados de las otras, ¿no? Y de hecho luego de esto hice un proyecto donde directamente ya contamos los movimientos de población con imágenes que las mismas personas en movimiento generan con los teléfonos móviles. Y la primera vez que enseñé estas imágenes, este es un cortometraje, la primera vez que enseñé el cortometraje, una chica se levantó y me dijo, pero nos estás mintiendo. Porque esta chica, ¿no? Aminata, es una de las protagonistas que se fotografía cuando sale de su casa, se hace selfies ella misma. Esta chica no es como las que cruzan en patera. Y dije, no, es que esta chica cruzaba en patera también, ¿no? Digo, pero no es igual, es diferente, ¿no? Entonces, ahí también cabe mucho entrar en las reflexiones, tanto en las primaveras, o sea, en los grandes acontecimientos de los medios, en movimientos de población, revoluciones, ¿no? De cómo estereotipamos, ¿no? Y cómo huir de esto, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que el hecho que la fotografía entre en los museos, empezamos a buscar fundaciones, a tener grandes donantes que nos ayudan a hacer nuestros proyectos, hace que podamos crear estos relatos más, yo no diría alternativos, ¿no? Sino más reales de lo que pasa. Sí, más humanos, ¿no? Que al final Más es humanos. eso. Lo que pasa es que el otro es tan fácil, ¿no? Aguanta tanto el sistema, ¿no? Y tan fácil de defenderlo, ¿no? Que lo hace mucho más fácil. Claro. ¿Quieres que siga poniendo estas? No sé si vols entrar a preguntas. Es que voy controlando el tiempo. Ah, vale. No, me parece que estamos llegando ya al momento de las preguntas. A mí me llama, para empezar yo de manera egoísta, porque sé que todos vosotros seguro que tenéis vuestra pregunta y aquí online también la gente está preguntando. Pero así también un poco como conclusión de esas fotografías que habíamos visto de anteriores revoluciones, siempre había como la persecución de una épica, ¿no? En la imagen que pudiera consistir en un icono, ¿no? que estuviera hablando de una manera muy elevada de aquellos valores que se estaban llevando a cabo en la revolución, etc. Y yo por lo que he visto de lo que me habéis enseñado, y una de las cosas que has dicho, Samuel, es que esa épica quizá no es necesaria en estas fotografías. Lo que se está recogiendo, lo que estáis tratando de recoger es la vida cotidiana normalizada de gente libre que puede llevar a cabo actividades como pueden ser la música o puede ser la poesía, y que eso en sí mismo podría ser revolucionario hasta el punto de que se censura, ¿no? Como imagen que puede llegar a ser representativa de esa revolución. Llama la atención también un poco como iniciaste al principio la conferencia, ¿no? De que realmente esa primavera árabe no es un fenómeno que haya surgido de dentro de los pueblos, sino que ha sido como una especie de mecha impuesta desde fuera, como un cordel, ¿no? Que unifica toda una zona bajo una pretensión occidental, ¿no? Cuando de todas formas estamos viendo que sí que hay una voluntad y hay un resorte del pueblo, un resorte instintivo, ¿no? Para poder llevar a cabo una vida pues libre, como esas imágenes que vosotros queréis mostrar, ¿no?
que es otro debate eterno, ¿no? Que es una vida libre. O sea, también ¿Qué es una vida libre? Pero bueno, tú también lo has No la sabido habremos. expresar muy bien. Una vida libre yo creo que está en esos grises, en esos matices que te obligan a entrar, que te obligan a contemplar, que te obligan a respetar muchísimo todas esas opciones, ¿no? Que no están dentro de nuestra cultura. O sea que sería imposible en ese sentido pensar en una globalización al nivel de aplanar todo lo que son los deseos, las voluntades, las capacidades de la libertad, ¿no? Bueno, no sé, yo ahora me gustaría que el público pudiera... Yo creo, no, bueno, como reflexión a esto que dices, ¿no? Al final todo radica en que estar informado requiere un esfuerzo, ¿no? Y si quieres estar informado, pues hay que leer, hay que ver, hay que tener tiempo para estar informado, ¿no? Y a veces, pues también como ciudadana yo misma, ¿eh? Cuando hay cosas que me son un poco diferentes, ¿no? Distintas o tal, pues bueno, hazme un resumen de esto y, ¿no? Pues, pero es imposible que entiendas nada, ¿no? Entonces, en nuestra cabeza, yo estuve en Afganistán, la última cobertura es Afganistán, ¿no? ¿Cómo contar lo que está pasando ahora en Afganistán? De hecho, yo dudé mucho en ir a Afganistán porque yo no había estado en el país. Decía, pero yo ahora qué pinto en Afganistán, ¿no? ¿Por qué tengo que ir a Afganistán? Al final decidí ir porque se estaba produciendo un movimiento de población y esto sí que yo lo he hecho mucho, ¿no? Y quería seguir contándolo, ¿no? Pero donde voy es que para contar algo necesitas mucho tiempo y esos matices son muy importantes, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, se ha hecho, o sea, se ha intentado glamorizar. O sea, hay como dos corrientes, ¿no? Los medios de comunicación, es verdad, este artículo del New Yorker era brutal porque entendías mucho las reflexiones de esta chica, el por qué ella creía que los talibanes eran... Después también hubo un vídeo en el New York Times, buenísimo, bueno, buenísimo, que era de los talibanes en el palacio del vicepresidente, que iban enseñando a los talibanes cómo era el palacio, ¿no? Y ahí se juntaba todo, porque se juntaba esta predisposición de los talibanes de dejar a los medios occidentales hacer lo que queríamos, porque nos dejaban hacer lo que queríamos, pero también nos enseñaba el glamour y la riqueza de la que se había lucrado el gobierno de Ghani, impuesto absolutamente por Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese vídeo tiene 3 lecturas, 4, 5, 6 lecturas, ¿no? Pero para entender esas lecturas necesitas haber leído mucho de Afganistán y entender por qué se ha llegado hasta aquí, ¿no? Y es muy difícil en 4 imágenes lograrlo, ¿no? Pero en esta imagen, por ejemplo, yo fui allí a contar movimientos de población. Yo, siendo mujer occidental, sabía que veía cómo estaban aquí, los medios de aquí, muchos de los medios solo mandaron, bueno, no, al final fue mitad y mitad, pero muchos de los medios gráficos, Televisión Española, TV3, mandó hombres solo había hombres, entonces era muy difícil que accedieran a ese mundo de las mujeres, ¿no? Y yo dije, bueno, voy por ahí, tengo que contar qué está pasando con mujeres, pero mujeres de Kabul. Que esto también, ¿no? Muchas de las cosas que estamos contando de todas las mujeres quieren salir, ahora se les va a imponer el burka. Bueno, el burka no ha desaparecido nunca de Afganistán, pero sí que es verdad que las mujeres que entrevistamos en Kabul, muchas de ellas han ido a la universidad y ahora están absolutamente desesperadas por salir, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que al final para mí la imagen más gráfica de lo que hice en Afganistán es esta imagen, donde no se ve nadie, pero cuenta muy bien el momento que está pasando en el país. Y en 5W sí que la publicamos, pero creo que me costaría publicarla en otros lados, porque aquí estos son, hay campos de desplazados dentro de Kabul. Bueno, ahora los talibanes los han ¿cómo os digo? Los han sacado, o sea, han obligado a salir a la gente de los campos de desplazados, pero esta imagen es, nosotros íbamos por los campos de desplazados haciendo fotos, bueno, buscando historias, haciendo fotos y tal, para contar la situación de las personas desplazadas. Y estos son todos los teléfonos que nos pusieron en los bolsillos a medida que avanzábamos por el campo de desplazados, ¿no? Y yo al final me paré y dije, ¿por qué estáis haciendo esto? Y me dijeron, porque tenemos la esperanza de que empieces a dar estos teléfonos y nos saquéis de este infierno.
Y para mí, yo he trabajado en muchísimos campos de desplazados y refugiados y nunca había visto esta última esperanza, que es: doy mi teléfono a una mujer occidental y esta mujer me va a sacar de aquí, ¿no? Evidentemente, pues la frustración es extrema porque no solo puedo contar esto, no he sacado a ninguno de esos teléfonos, ¿no? de las personas que hay detrás de estos teléfonos. Pero, sin embargo, los medios pues han llenado mucho de esta glamorización de los talibanes, ¿no? De esta imagen del posado de los talibanes, que era muy tentador, pero no es el reflejo único de lo que está pasando en el país en estos momentos. Bueno, es un poco, yo creo que lo que hablábamos al principio de cómo todo se va engarzando un poco, de todo va unido, ¿no? Un poco de que es imposible hablar de las primaveras árabes sin hablar antes de, pues eso, de esos 20 años de gobierno de Mubarak o de Gaddafi, ¿no? Con todo lo que pasó con las guerras civiles anteriores y todo va un poco de la mano. Y ahora lo mismo, o sea, estamos viendo el efecto de lo que ha supuesto esos años de ocupación, ¿no? de Afganistán, cómo vuelve el sistema. Y ahora, por ejemplo, que no sé cuánto hace que no veis una noticia de Egipto en las noticias, pero dentro de 10 años yo creo que Egipto se va un poco a, mi opinión muy personal, pero se va un poco a islamizar, no islamizar no es la palabra, y radicalizar tampoco, pero a tener un proceso, yo creo, de reafirmación identitario, de mucho más conservador, de mucho más reaccionario, de mucho más, bueno, pues de ramas más wahabís y cosas así. Y dentro de 10 años o 15 años, cuando a lo mejor no se pueda entrar en Egipto, nos tiraremos de los pelos, ¿no? Y diremos, ¿pero qué ha pasado en Egipto? Si se podía ir de turismo a las pirámides, ¿no? O a Afganistán, ¿no? Si se podía ir en los años 60 los hippies a fumar porros a Afganistán. ¿Y cómo ha podido pasar eso? Bueno, pues todo un poco siempre engarzado, ¿no? Unido una cosa con la otra. Y es simplemente seguir el hilo de las cosas, ¿no? Creo. ¿Queréis empezar con preguntas? Sí, el público de aquí de la sala tiene alguna pregunta, y si no, pasaríamos a las preguntas que se van acumulando. Vamos, ¿no? Bueno, a ver cómo os hago la pregunta. Bueno, yo creo que estáis... es que me ha sorprendido mucho cómo has empezado, Samuel, todo el tema de la diferenciación entre lo que se publica, es decir, el trabajo hacia un medio y el trabajo personal, ¿vale? Te has mantenido muy cauto en el tema de que eso no es censura. Disculpa, eso es manipulación y censura. Y esto es la prensa, y lo ha sido así siempre, ¿vale? Entonces, yo te entiendo. Gracias. Te entiendo, porque tú vives de eso. No me lo dices muy a menudo, ¿eh? O sea que te agradezco que me lo digas. No, perdona. No. Pero también entiendo, y creo que es muy positivo, buscar otros caminos, ¿entiendes? Porque, ¿qué es lo que estaba diciendo Ana? Porque te obligan a hacer esa foto. Quieras que no, personalmente, y siendo un fotógrafo honesto, con ética, magnífico, de puta madre, lo siento, vas a pasar por el aro como pasan todos. ¿Vale? Hay otra cosa que me sorprende mucho cuando hacéis un reportaje, un trabajo, que os mantenéis un poco en lo que os llega. No adentráis. A ver, me explico de otra manera. Yo no veo, o sea, en cualquier revuelta, y quizá os hago esta cuestión en referencia a lo que pasó en este país después de una dictadura, o cómo se rompió, cómo cambió de una dictadura a una transición. Es decir, lo que había era un movimiento clandestino, donde habían realmente los valores que se querían abrir a ese país. Yo lo que veo, y no es una crítica, es una observación simplemente, que no hay esa profundidad de decir, somos diferentes, pero ¿en qué quieren ellos? O sea, yo lo que necesito saber
es lo que quieren. Que bueno, que hablando 2 minutos, seguramente lo sabríamos, porque quieren lo mismo. Lo que pasa es que, claro, estar tan manipulados por la prensa y sobre todo por la americana, con perdón, porque vamos, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar a estas alturas? O yo tengo muchas canas y lo que tú quieras, pero que no. Entonces, ¿qué hacemos? Tenéis la misma disyuntiva todos, o sea, es que es así. O sea, en España solamente hubo un momento, pero muy poco tiempo, de libertad de prensa, ¿vale? Solo un pequeño momento, que fue cuando murió Franco y se despistaron porque nadie sabía de qué iba la historia. Y se colaba lo que fuera. Todos esos trabajos que vosotros decís que ya no podíais colar, entonces los colábamos, ¿vale? Pero se nos acabó, hombre, y de manera fuerte, dura y ¿por qué? Pues muy sencillo, por lo que están haciendo los otros periódicos, porque si no, sencillamente, no os lo publican. Entonces, sí, ya sé que es muy dura, ¿eh? Ya lo sé. No. Pero digo la verdad, o sea, digo lo que pienso. Entonces, realmente el tema, y el tema viene desde hace mucho tiempo, en que la fotografía, si quiere realmente encontrar su espacio, tiene que hacérselo, se lo tienen que hacer los mismos fotógrafos y no dentro de los medios Eso es otra cosa, eso es una profesión. Pero la fotografía de que estamos hablando ahora, la que estáis haciendo, la que decís que es vuestra, no es eso. O sea, no va por, o sea, tiene que ser vuestro propio espacio. Nosotros lo buscamos, lo encontramos, nos dieron muchas hostias por eso. Vale, de acuerdo, pero lo hicimos. ¿Por qué no lo hacéis vosotros? ¿Qué tenéis? Más medios, tenéis formación, que nosotros no tuvimos, tenéis posibilidades de viajar, que nosotros no tuvimos, pero la rabia, el sentimiento y las ganas de tirar hacia adelante es el mismo. Entonces yo no entiendo esas situaciones. Hay fotógrafos que yo creo que lo están resolviendo de una manera muy honesta, como es Jordi Bauluz, que es un militante. O sea, él, aparte de fotógrafo, lo primero que es un militante. Chapó, él lo ha resuelto. Bueno, no del todo, pero bueno, vale. Es decir, ni pido que sea eso que lo haga, pero cada uno o el sector en general tiene que buscar otros sistemas para que esa información que vosotros sabéis que no llega y que es la verdadera, es la que no está manipulada, pueda llegar a la gente. Es ¿Vale? súper inteligente lo que dices. Y te aseguro que la gran mayoría de las reflexiones que has hecho, al menos yo me las hago casi cada día, y no en 5 minutos, sino horas. Y me peleo con la cámara y la dejo en el armario y estoy meses sin tocarla y es muy inteligente lo que dices. De hecho, has empezado con el tema de la censura y una frase que también escuché, que no es mía, que es que no hay nada peor que la censura que la autocensura, que es ya como ya sabes lo que necesitan los medios y lo que esperan de ti, antes de pegarte la hostia, ya directamente fotografías y lo haces como sabes que ellos esperan que lo hagas, ¿no? Y eso sí que es súper peligroso. Y eso sí que creo que está muy establecido en los medios actuales aquí, sobre todo en España. Tampoco abrir el melón del gran tema tabú, ¿no? Que mejor lo pasamos así rapidito para no cogernos los dedos, pero los periodistas, y os hablo por experiencia que trabajamos en medios internacionales, los últimos años han sido muy duros de trabajar en España, muy duros, de presiones muy duras, personales, de llamadas, en fin, muy duras. Y cosas que yo pensaba que incluso ya estaban muy pasadas, ¿no? Y no estaban así, no estaban así. Luego también has hecho una reflexión muy bonita, que aparte también es lo de siempre, o sea, todos llegamos al cruce de caminos, que dices, bueno, si hago realmente el 100% lo que yo quiero hacer, si la pregunta es esa, no estaría ni aquí ahora mismo, ni estaría trabajando en digital, ni estaría trabajando en el New York Times, ni estaría viviendo en Barcelona, seguramente.
Si solo me guiase 100% por lo que yo quiero hacer, estaría haciendo fotos para mí, que las guardaría en el cajón y lo disfrutaría y ya está, ¿no? Y luego si se publica, pues bien, y si no, pues no. Pero hay un punto cuando hablas de esto y eso va de la mano de eso, de la profesionalización de la fotografía, ¿no? En el momento que es tu oficio, en el momento que te ganas la vida con eso, y no hablo de dinero, hablo de tu oficio, todo eso conlleva una serie de asumir cosas que van intrínsecas a todos los oficios, ¿no? O sea, cuando uno decide hacer un oficio, sea el cual sea, para entrar dentro de una rutina, de una continuidad, pues tienes que asumir cosas, ¿no? Y creo que eso lo hacen muchas profesiones, ¿no? No solo la fotografía o no solo el periodismo. Y luego lo único que sí que difiere un poco, que es el tema de la censura, sobre todo con el tema de los medios americanos, que siempre digo lo mismo cuando me preguntan por el New York Times, a mí nunca me han puesto una coma ni un mínimo, todo lo contrario. De hecho, varios momentos en los que ha habido mucha tensión con algún gobierno no muy lejano o lejanos en África y tal, y que el periódico estaba convencido al 100% de que eso había que publicarlo y que iba a ser así. Cuando hemos recibido presiones, no solo no hemos dejado de publicar las historias, sino que han ido a por todas, a por esa historia, y han puesto el triple de periodistas y de esfuerzos en esa historia y en recursos, ¿no? O sea que en ese sentido, a nivel simplemente profesional, sí que defiendo al 100% al New York Times sin ninguna duda, y en ese sentido me siento muy a gusto de estar allí a nivel profesional. Y forma parte un poco también de lo que hablábamos del circo. O sea, del circo en el buen sentido, no sé si es un buen sentido, pero algunas de las historias que he hecho, que ves cómo tienen un impacto directo, a veces no es cambiar una historia de un país ni nada así, sino pequeñas historias muy pequeñitas. Sé que si las publicase en el periódico local de Santa Coloma o si las hiciesen analógico y las guardarían en el cajón, no pasaría nada. De hecho, el gran poder de la fotografía muchas veces, o de lo que yo he experimentado, es cuando va a través de un canal como es el New York Times. Y sí, creo que en algún momento pues, o he estado o estaré muchas veces en la tesitura de decir, bueno, ¿merece la pena todo esto por seguir publicando en el New York Times? ¿O lo dejo y me hago fotógrafo sin profesionalizar, ¿no? Que también eso es una duda que muchas veces a mí por lo menos se me pasa por la cabeza. Y la última cosita de eso es que es una historia así como muy, muy pequeñita, ¿no? No es una gran historia política, que fue en el 2012 con todo el tema de la crisis en España, que en el New York Times hicimos un reportaje en blanco y negro, del cual me cayeron muchos palos por parte del gobierno. Y uno de los episodios que hacíamos dentro de esa serie en blanco y negro era de familias que iban a ser desahuciadas, era el gran boom de los desahucios, de cómo desahuciaban a las familias, y como lo ilustramos fue pasando la última semana con cada familia en su casa, de cómo se despedían de esa casa, ¿no? Ya no incluso solo del momento del desahucio, que creo que ni lo fotografié, sobre todo en Madrid, sino de cómo una familia afronta el tener que abandonar el hogar donde ha vivido, ¿no? Y entonces, dentro de ese reportaje había una cosa que era muy importante para las familias, que era el tema de la dación en pago, que era la historia aquella de que, bueno, que solo pasaba en España, de hecho. O sea, que viene el banco, tú no puedes pagar la casa, te quitan tu casa, y no solo eso, sino que aparte te quedas con deuda del banco, ¿no? Bueno, pues de las 3 familias que hicimos el reportaje, claro, fuimos a las oficinas bancarias a preguntar por los directores y con la fuerza del New York Times, con la corresponsal que estaba trabajando, con Susan Daly, y a las 3 familias les concedieron la dación en pago después de salir en el artículo del New York Times. Para mí esas llamadas de esas familias emocionadas de que les habían dado la dación en pago, simplemente porque ese director de banco pues, se asustó y no querían que esas historias quedasen como que su banco era un banco malo, a mí ya me vale el trabajo que hice durante esos 3 años. Y todo lo demás de tener que pasar por el aro, ¿no? de muchas cosas. Pero esos momentos puntuales, que son pocos, no son muchísimos, pero realmente te das cuenta del poder que tiene un medio de comunicación así, y a mí me vale la pena. Esto que dices, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo te diré otra forma que se hizo también en el mismo tema, que es hacer una exposición de una finca en que todos estaban, los iban a echar y tal. Sí, se hizo, bueno, hice los retratos de esas mujeres allí en la casa y tal,
otro retrato con la llave de la casa y un texto de lo que suponía esa casa para ellos, ¿vale? Y esa exposición se paseó por todas las asociaciones de vecinos de Barcelona, ¿vale? Y se hizo una conferencia, que yo soy fotógrafo, bueno, sí, fotógrafo, pero yo largando como el que más, ¿entiendes? Y esto también tuvo muchísimo éxito. Quiero deciros con eso que no necesitamos a veces a los grandes medios que, bueno, que tiene sus ventajas en determinados momentos, sino que hay otras redes mucho más abajo donde la fotografía puede llegar perfectamente y que puede explicar muchas cosas y puede ser muy luchadora. Sin duda. ¿Vale? Y entonces lo que quiero expresaros es que no se vea siempre, ¿sabes?, así, sino que la situación es esta, ¿vale? Y hay otros métodos, lo que pasa es que vosotros no lo sabéis porque estáis allí y yo en cambio sí que lo sé porque yo me he dedicado a luchas vecinales, ¿vale? Entonces, claro, ¿me entiendes? Es una cuestión de intentar, por lo menos en mi caso, ser lo más, con poca, muy poca energía, llegar al punto, ¿no? Pero también os admiro en el sentido de que vosotros, cuando habéis puesto esa lanza, pues también ha servido de mucho. Pero valorar también lo otro, por favor. Sí, sin duda. Pero valorar no, también lo otro. Yo O sea, creo- es un, ¿cómo os diría? No sé, es un conjunto de muchas Exacto. cosas. Yo creo precisamente, ¿no? Esta no idealización de los medios, yo creo que la generación, bueno, tampoco tenemos tan, aunque su currículum es mucho más largo, tampoco somos tan diferentes de edad. Sí, de hecho que hemos empezado diciendo que es más joven, digo, bueno, a lo poco hacía falta recordarlo, pero... ¿cuánto? Pero yo... No es tanto, ¿no? No es tanto, no es tanto. Es que yo parezco muy joven, tío. Sí. Ana, es que te conservas maravilloso. Gracias. Gracias. No, pero yo lo digo en el sentido de que nuestra generación, precisamente, esta no idealización de los medios de comunicación, es que nos la hemos encontrado de golpe, porque cuando empezamos a fotografiar, a trabajar, hubo esta gran crisis de los medios de comunicación, ¿no? Que se habla tanto, que es crisis para internacional, para fotografía, no para el fútbol, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, hemos tenido que buscar vías alternativas porque si no, no estaríamos aquí tampoco, que eso es bueno, también. Lo digo en el sentido de que para nosotros, y yo doy clases en la universidad y en los posgrados, nadie piensa, o sea, los medios de comunicación yo creo que sí son todavía, bueno, si es el New York Times, ¿no? Por ejemplo, pues tienen una presión y al final somos periodistas. No sirve de nada. Para mí la fotografía la hago para contar historias que para mí muchas veces son injusticias sociales, ¿no? La hago con, no es activismo, pero sí la hago con un fin, como hace Javier Bauluz, por ejemplo. Y para nosotros los medios son una puerta más, pero ni mucho menos son el fin, porque si fueran el fin estaríamos todos sirviendo copas en los bares, porque no da, los medios de comunicación ahora mismo no dan para vivir del fotoperiodismo, especialmente aquí. Y comentabas censura, que en algunos casos es censura, pero es que yo creo que es muchísimo peor, que no es ni censura, es que no hay recursos, no hay tiempo. Si eres fotógrafa de un medio de comunicación convencional, o sea, que haces daily, o sea, cada día tienes que ir a fotografiar 5 actos, yo no lo he hecho nunca, me parece lo más difícil del mundo. Y es imposible hacer fotos, o muy difícil hacer fotos que realmente generen preguntas, ¿no? Que es lo que perseguimos con la fotografía, que muevan cosas, haciendo 10 fotos de diferentes temas cada día. Es muy difícil porque no hay tiempo a esa reflexión ni inversión, ¿no? Samuel decía, no, con el New York Times nos pasamos una semana en cada casa antes de ser desahuciados. Brutal, pero... Yo no sé qué periódico aquí haría esto, ojalá, ¿no? Y, o sea, que creo que ya no es ni censura, es antes de la censura, no hay inversión para hacer este tipo de historias. Me gustaría hacer una apreciación y es para las personas que nos están escuchando online, que la persona que ha hecho la intervención entre el público es la fotógrafa Ana Turbao. Bueno, Samuel, Ana, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo también.
Bueno, yo pido disculpas también a la gente que nos ha seguido online porque han llegado bastantes preguntas que por falta de tiempo no hemos podido trasladaros. Y llegados a este punto, agradecer a Laura Terré haber dirigido este maravilloso ciclo de 11 conferencias que nos ha tenido ocupados todo este otoño y principio del invierno. Agradecer a todos los ponentes que hemos tenido, Laura, en estas 11 sesiones. Y bueno, comentaros que la actividad de conferencias continúa. Vamos a tener un pequeño descanso de unas semanas. Estaremos también nosotros cambiando exposición aquí en el KBR. El 22 de febrero os emplazamos a nuestra siguiente conferencia. Es una conferencia en el contexto de la exposición Adolf Mas, Los Ojos de Barcelona, exposición que inauguraremos el 18 de febrero en el Espai 2 y que hacemos en colaboración con el Instituto María de Arte Hispànic. Y en paralelo en el Espai 1 tendremos una gran retrospectiva del Lee Friedlander. El 1 de marzo retomamos el siguiente ciclo que dirigirá Carles Guerra. Carles Guerra propone un ciclo de 10 conferencias para abordar una crisis que afronta la fotografía en tanto que contrato civil entre fotógrafo, fotografiado y aparato. Entonces, él nos ha hecho una selección de invitados que van a hablar de diferentes casos en los que se reclaman nuevos derechos en relación al patrimonio fotográfico. Esto comenzará el 1 de marzo con Ariel Aisha Zulay y nos ocupará hasta mediados de mayo aproximadamente, también prácticamente semanalmente, con algún descanso pues, por el periodo de Semana Santa. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.